Muchísimas gracias. 6 de la mañana, 59 minutos, y en segundos tendremos la oportunidad de estar con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Santos. ¿De qué vamos a hablar con él? Vamos a tratar el tema del receso del Congreso, su renuncia también ante la Comisión de Acusaciones y la petición de renuncia que hace a la ministra Karen Abudinen. De hecho, Sergio, para hoy está propuesto el debate de control político a la Sí, ministra señor. de las Comunicaciones, y esto pues tendrá tanto de largo como de ancho. Vaya tema difícil el que tiene. Pues está con Eh, nosotros. saludemos de una vez a nuestro Sí, invitado. Sí, señor. señor, está con nosotros. Nos estuvo esperando en línea mucho tiempo. Le ofrecemos disculpas, pero teníamos, bueno, al eurodiputado Germán Terch hablando de estos temas también tan interesantes. Representante, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. No, no, señor, ni más faltaba. Además, Coca-Cola mata tinto. Germán es No, una hombre. persona bastante más solvente y más conocedora que yo, pero muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues Pues bien, representante, representante, siga usted, Mar, siga usted. ¿qué es lo que está pasando con un proyecto, una iniciativa que usted ha presentado ante el Congreso de la República respecto del receso del Congreso, para que ese receso no sea tan amplio? Porque recordémosle a nuestros oyentes, ¿no? Las sesiones el legislativo arranca el 20 de julio, va hasta el 16 de diciembre, cuando empieza su receso, y retoma nuevamente en el mes de marzo, el 16 de marzo, y finaliza nuevamente el 20 de junio. Hay otro receso que es de un mes para volver el 20 de julio. ¿Qué es lo que usted propone y qué es lo que está pasando con su iniciativa legislativa? Pues nosotros propusimos que el Congreso de la República, en el entendido de que en esos meses de receso legislativo, básicamente, por practicidad o de manera legal, estamos impedidos para reunirnos y sesionar en el Congreso de la República, imposible para presentar leyes e imposiblemente difícil para hacer control político. Entonces tenemos una rama del poder castrada 4 meses al año. Nosotros propusimos que en ese receso legislativo de 3 meses, el que usted acaba de mencionar, en el cual salimos en diciembre, ingresamos en marzo, pues saliéramos en diciembre, ingresáramos en enero, dejándolo así, por un lado, que sea políticamente viable, es decir, que los congresistas lo voten, y dándoles a ellos suficiente tiempo, que es de lo que siempre exigen, que es poder recorrer sus regiones y tener tiempo para organizar sus debates y leyes, pero a la misma vez dejando ir esos privilegios que no tiene la gran mayoría de la ciudadanía, haciendo este proyecto una realidad. Ese proyecto lo hemos presentado 2 veces. La primera vez logramos darle un primer debate, el segundo ni siquiera llegamos a que fuera agendado, pero el semestre pasado, yo creo que digamos, parte de la coyuntura de lo que estaba ocurriendo, se cogieron esos proyectos y se priorizaron y logramos darle los 4 debates que nos exige la Constitución en esa única legislatura. Ahora tendríamos que estar dándole 4 debates más en la legislatura que es más larga, en la que va desde julio a diciembre, donde usualmente hay más tiempo para sacar los actos legislativos. Este es un acto legislativo en segunda vuelta, lo que quiere decir que legalmente tiene prioridad sobre cualquier otra iniciativa. Pero de manera desafortunada, este acto legislativo pues se encuentra reposando con las arañas en la gaveta de la señora presidenta de la Cámara de Representantes, la doctora Jennifer Arias. Ya vamos para más de 3 semanas esperando el trámite más sencillo que pueda dar el Congreso de la República, que ella ponga una firma en el expediente y eso vuelve a iniciar la segunda vuelta. Ya dependería de la voluntad de mis colegas de votarlo de manera ágil, pero de manera desafortunada está ahorita envuelto en un injustificado trámite burocrático, casi que para darle sepultura en la presidencia de la Cámara. Pues muy grave la denuncia que usted hace, representante Gabriel Santos, de tener este proyecto engavetado de esa manera. Representante, me gustaría preguntarle, además del impacto en la eficiencia de la labor legislativa, mejorando evidentemente los tiempos de trabajo de los congresistas de la República, ¿hay un impacto fiscal en este proyecto? ¿Hay No, algún señor, cambio en el costo no. de cuánto le vale al Es, Congreso el funcionamiento? No, 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 señor, en este caso no, digamos, es al contrario. En este caso, eso es importante que la gente lo sepa. Nosotros nos pagan los 12 meses del año. Entonces, básicamente, en esos meses nosotros estamos trabajando en otras cosas sin podernos reunir en el Congreso, pero recibiendo salario. Eso quiere decir, básicamente, que las funciones esenciales por las cuales nosotros nos hicimos elegir en el Congreso
no las podemos cumplir, pero nos siguen pagando. Yo creo que ese es un privilegio que no tiene ninguna otra profesión, nos siguen pagando nuestros equipos de trabajo, etcétera. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, mire, nos están pagando, déjenos trabajar por ese tiempo. O sea, esto es de alguna forma algo casi que esencial de lo que uno debería estar haciendo en esos momentos. El otro tema importante que se cierne hoy, representante Gabriel, es nada más y nada menos que el debate de la ministra de las TIC, Karen Audinem, y de quien usted ha solicitado la renuncia. Muchos se preguntan cómo lo hace o por qué el representante del Centro Democrático, Gabriel Santos, sale a darle un palazo al gobierno del presidente Iván Duque. Pues hasta donde nosotros entendemos, el presidente es presidente por el Centro Democrático. Y sale usted y dice, necesitamos la renuncia de la ministra. ¿Qué fue lo que exactamente usted solicitó y qué lo lleva a tomar la decisión de pedir la renuncia? Que le digo, no todos los de su partido lo han hecho. No, yo creo que, digamos, eso hay que ser también muy honesto. Yo creo que también hay una mayoría muy grande que no lo quiere hacer. Esto es una decisión personal, es una opinión que únicamente, y en esto sí debo ser transparente, sobre todo porque muchos de mis compañeros me lo han pedido que lo haga así, es una opinión que no compromete en absoluto a la bancada y que hago a nombre y a título propio. ¿Por qué la hago? Yo creo que en la política se ha entendido de manera equivocada que nosotros tenemos que irnos al abismo por defender personas por única y exclusivamente el motivo que compartan nuestros símbolos. Es decir, nosotros compartimos con el gobierno una simbología, pertenecemos al mismo partido y compartimos unas tesis generales. Entonces, en el momento en el que empezó a salir el escándalo en relación con lo que estaba ocurriendo con el contrato de centros poblados, pues yo estaba en esa disyuntiva entre si defendía yo las tesis que venían con el gobierno, esto significaba pelearme incluso con el gobierno, o si por el contrario me quedaba con una defensa irrestricta de los símbolos, del logo que compartíamos. Dentro de las tesis que nosotros compartimos, por supuesto que hay temas de Estado austero, cosas que de verdad han formado el partido y una convicción de la lucha contra la corrupción. Y yo acá debo ser claro, yo creo que la ministra no se robó un centavo. Yo estoy convencido que la ministra es una persona honorable y honesta. De manera desafortunada o afortunada, los políticos y quienes son nombrados en esos cargos pues tienen una responsabilidad política sobre lo que acontece en sus ministerios. Tienen una responsabilidad política de tener vigilancia extra para un contrato que era de lejos el contrato más importante que van a tener en los 4 años, pero de lejos es exponencialmente más grande que el segundo. Hay una responsabilidad política en vigilar que este tipo de procesos se lleven a cabo de una manera transparente. Hay una responsabilidad política en vigilar que las personas por ella nombrado por sus antecesores pues sean personas con la idoneidad suficiente que puedan llevar a cabo estos procesos de contratación sin que se pierda la plata de los contribuyentes. Y es ahí donde yo tengo un rompimiento esencial con la actuación o por acción o por omisión de la señora ministra. No hubo las salvaguardas para que esto no ocurriera, no hubo una debida diligencia que ocurre de manera normal en los negocios cuando tienen este tipo de magnitud. Y en ese orden de ideas la responsabilidad política es de ella, no judicial. Yo estoy seguro que ella va a poder demostrar su inocencia y desafortunadamente habrán otras personas que actuaron de mala fe. Sin embargo, ella tiene una responsabilidad política que no puede asumir nadie más, que tiene que asumir la jefatura del ministerio, que tiene que asumir la cabeza política del ministerio en el cual hoy desafortunadamente está envuelto uno de los peores escándalos de corrupción en los últimos tiempos. Entonces, ojalá se logre recuperar la plata y ojalá sea por los esfuerzos de ella, pero ojalá sean desde el sector privado. Nosotros no podemos de alguna forma seguir en esas actitudes que la ciudadanía ha lamentado tanto y en esos como abrazos complacientes entre políticos porque simplemente pertenecemos al mismo sitio. ¿No? Yo creo que los partidos se fortalecen en la medida en que se vuelvan más exigentes con sus propios funcionarios que con los de las otras personas. Yo creo que ahí es donde uno construye ideología, ahí es donde uno construye y defiende unas tesis con las cuales las personas se pueden identificar y es ahí, digamos, donde podría uno decir que está cumpliendo con lo que prometió. La responsabilidad política, algo que pocos asumen en Colombia por sus hechos, por sus omisiones, por su honorabilidad finalmente. Eso en Colombia lamentablemente no pegó. Representante,
Preguntarle también, queríamos preguntarle sobre su renuncia a la Comisión de Acusaciones, que nos cuente un poco a qué se debe, tiene que ver con su paternidad. Enhorabuena por estrenarse como padre de familia. Es pesado, es muy pesado, pero cuéntenos de qué se Pues trata esta renuncia a la Comisión de Acusaciones. la Comisión de Acusaciones es una comisión legal, es decir, es una comisión casi que adicional en la que uno se mete. Yo llegué al Congreso, digamos, con ese ánimo y ese afán de comerme absolutamente todo lo que tuviera por delante. Me metí en cuanta comisión legal, comisión accidental había. Es un trabajo que, digamos, disfruté mucho, que llevé a cabo con bastante solvencia, pero es un trabajo que, por su misma naturaleza, pues requiere una atención especial, porque hay unas investigaciones muy delicadas, porque todos los investigados merecen unas garantías iguales, merecen que sus casos sean solucionados de una u otra forma, pero de una manera ágil. Y de manera desafortunada, no solo la paternidad, sino también la carga de trabajo en otras comisiones, en la Comisión Constitucional Primera, a la cual pertenezco, en la cual estamos impulsando este y otros proyectos que hemos presentado por las comisiones legales, como la Comisión de Emprendimiento, la Comisión de Paz, unas iniciativas de viajar a los territorios para conocer los problemas de primera mano, que se llama El Capitolio al Territorio con la Embajada Inglesa, donde viajamos de manera permanente. Otra que nos inventamos con un par de congresistas de los jóvenes tienen la palabra, donde una vez a la semana estamos viendo a las ciudades con mayor desempleo juvenil. Entonces, en un momento se volvió un cúmulo de trabajo y una carga de trabajo sumada a mi reciente paternidad tan grande, pues que me vi abocado a no tener el tiempo suficiente para prestarle atención a las investigaciones que estaba llevando a cabo. Y eso me parece irresponsable. Yo creo que me parece irresponsable e injusto con las personas que están ahí. Uno tiene que ser, en algunos casos, a pesar de que esto pues pueda generar controversia, que yo entiendo, pues uno tiene que ser responsable con las personas que tienen ahí casos, con las personas que se dedican a trabajar en esa comisión. Y cuando uno no tiene el tiempo, las facultades o las capacidades para darle a esa comisión la responsabilidad que se merece, yo creo que es mejor dar un paso al costado por respeto a mis compañeros que están allí, a los investigados y a las personas que allí trabajan. Y yo creo que es importante también reconocer cuando no tenemos las capacidades para desarrollar cierta comisión de una forma solvente, y eso fue lo que me ocurrió. No pude ir a un par de sesiones y me pareció injusto con todas las personas que acabo de nombrar. Por eso decidí presentar mi renuncia para que ese cupo sea ocupado por otra persona que pertenece a mi partido. Pues representante Gabriel Santos, le agradecemos mucho su permanencia en nuestro programa y esperamos volver a llamarlo para que nos hable de cómo le fue a la ministra en el debate que le celebraron el día de hoy. ¿A qué horas empieza el debate? El debate empieza hoy a las 9 de la mañana. Está planteado, digamos, esos debates tienen unas vicisitudes, no son como un poco como uno le gustaría, como los debates de confirmación en Estados Unidos, donde hay una contrapregunta, donde uno puede preguntar por un tema específico, sino básicamente la forma en la que están ordenados es, hablan los que firmaron la proposición, casi todos de la oposición, por un tiempo determinado. Sí. Después hablarán los partidos todos, por un tiempo también determinado, y después concluye la ministra, pero no hay como un contrapunteo, y la semana siguiente se votará la moción de censura. Veremos qué decisión se toma en bancada en ese sentido, decisión que en todo caso legalmente estoy obligado a honrar, así no esté de acuerdo con ella, así que esperaremos a ver qué pasa hoy y este fin de semana. Ya con eso que usted acaba de decir nos queda claro cuál va a ser la postura que tome el Partido Centro Democrático. Representante, muchas gracias por atendernos. No, señora, a ustedes muchas gracias por el espacio. Un abrazo, feliz mañana para ustedes y para todos los oyentes. Para usted lo mismo. Ya tenemos las 7 de la mañana, 13 minutos, y no se muevan. En unos contados minutos estaremos con Gustavo Orozco, politólogo, máster en seguridad y terrorismo, representante del Grupo Objetivo Cero de Cali, para conversar precisamente por lo que está ocurriendo en la Sultana del Valle. Ya regresamos.